Gracias, David. Reiteramos el llamado al estudiante Cristian Raúl Ceballos de la Universidad de la Marina Mercante de Argentina, Buenos Aires. Muy buenas tardes para todos aquí presentes. Soy Cristian Ceballos, representando a la Universidad de la Marina Mercante en Argentina. Muchas gracias a quienes han tenido la amabilidad de generar esta convocatoria, señores jueces, público presente. En esta ocasión quiero compartirles un pensamiento que ya hace mucho tengo tiempo. Mi profesión, además de dedicarme a estudiar el arte del derecho, es ser psicoanalista. Entonces, dentro de esta mecánica, me he preguntado qué tan importante sería hacernos quizás una pregunta que nos ayude a entender una dimensión del derecho que quizás nos es un poco esquiva, sobre todo porque a veces en el estudio del derecho ¿sí? Nos concentramos tanto en aprender y memorizar leyes que perdemos la dimensión de a quién le tenemos que brindar nuestro servicio. Y perdemos un poco de vista también que somos intermediarios entre alguien que está afectado por algún tipo de situación y en un sistema judicial. La pregunta y el título también de lo que hoy les estoy compartiendo no es más ni menos que preguntarnos, ¿y si Freud fuese abogado? ¿Qué nos diría? ¿Qué cambiaría del derecho actualmente? ¿Cuál es la dimensión humana que falta en el derecho y que Freud nos puede llegar a traer para compartirnos? Recordemos que Freud, para quienes no lo conozcan, sí es el padre del psicoanálisis, aquel que descubrió principios de el siglo pasado ese mundo inconsciente que nos intenta dominar en nuestras acciones cotidianas. Encontró para ello, para la explicación, un esquema de cómo funciona nuestro aparato psíquico y descubrió en eso una lucha constante entre nuestros instintos más primitivos y una moral del deber hacer que nos marca siempre una brújula entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y en ese devenir constante entre la lucha moral de lo más primitivo en nosotros y de lo más consciente en nosotros es que surge nuestro combate diario entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Freud descubrió detrás de todo esto algo que nos da la respuesta a una pregunta muy simple. ¿Y qué tiene que ver entonces Freud y el derecho? ¿Qué tiene que ver entonces el psicoanálisis y el derecho? Y es ahí que llegamos a esta respuesta, entendiendo que detrás de todo este conjunto, de toda esta lucha constante entre lo más primitivo, lo más primario de nosotros y lo más razonable, lo que hay es la relación a una ley, porque nuestro psiquismo es un conjunto de leyes y sobre todo una ley que es primordial, que es la ley de prohibición del incesto, la ley que a nivel de lo que es la figura paterna se nos es impuesta para entrar en sociedad de una manera no patológica. Por lo tanto, todo el estudio del psicoanálisis y mi experiencia personal, ya hace tantos años de consultorio, lo que puedo decir es que el psicoanálisis, todo lo que brinda y toda la condición humana y esa parte, como les decía, que le falta esa dimensión del derecho, es entender que nuestro psiquismo constantemente está en relación al deber ser y a las leyes. Y es aquí entonces, y se entenderá que el derecho se une al psicoanálisis, porque tanto en derecho como en psicoanálisis lo que estamos estudiando es nuestra relación a la ley, nuestra relación a cómo nos comportamos frente a las leyes. Obviamente que esto nos permite entender la otra dimensión, además de lo estrictamente en lo que hace a lo legal. La otra dimensión que nos permite entender es la de la ley y la palabra que lo escribe, porque toda ley indica un comando, toda ley implica un orden, toda ley implica algo que nos dice básicamente lo que sí y lo que no.
Y es ahí entonces donde entendemos que es en esa palabra escrita donde aparece todo en su máximo esplendor, esa dimensión que yo, en lo particular, haciendo este juego conjuntamente con ustedes, de pensar, ¿y si Freud fuera abogado? ¿Qué haría? Y lo primero que haría, teniendo en cuenta todo esto que les estoy contando, es, primero que todo, cambiaría la determinación en que a nosotros mismos nos referimos. Para el psicoanálisis ubicaríamos, ¿sí?, que nuestra denominación como abogados implica que estamos de alguna manera abogando por nosotros mismos y no por un tercero. Somos nosotros los abogados y no a quienes le tenemos que brindar nuestro servicio. Por lo tanto, Freud, en esta nueva dimensión del derecho que les propongo, nos ubicaría no como abogados, sino como abogantes, siendo así nosotros realmente el nexo, quien aboga realmente por aquel que nos contrata para brindarle nuestros servicios, o en caso de estar, como se suele decir técnicamente, dentro del aparato del sistema de justicia de cada uno de nuestros países, podríamos también ser aquellos quienes intercedemos desde un lugar diferente también por el otro. Pero no es el único término, la única palabra que dentro de esta dimensión de el derecho que te estoy compartiendo, que le vamos a poner título, le vamos a poner un nombre para poder ubicarla con todas sus letras. Y diríamos, conocemos, por ejemplo, o hemos hablado cuando hablamos de filosofía del derecho, cuando estudiamos filosofía del derecho en cada una de estas nuestras universidades, solemos ver, por ejemplo, dos ramas fundamentales y básicas. Vemos el derecho en su forma positiva, basándonos en lo estrictamente como ubicado a través de la escritura, de la ley, sin ningún tipo de interpretación o de espíritu. Y tenemos después el naturalismo, que todos lo conocemos, ubicando, sí, una concepción humanizada del derecho, una concepción que lo que ubica no es solamente la palabra escrita y la ley dura y pura, sino también una intervención que implica conocer un contexto, entender una circunstancia. La dimensión de la que yo te estoy hablando hoy, que es la que estamos jugando de alguna manera dialécticamente a incorporar en el día de hoy, es la dimensión simbólica del derecho, una nueva rama de la filosofía que estudia el derecho, que nos invitaría a entender, como te lo mostraba antes, a través de algún juego de palabras o de nuestra relación a la ley, que es imposible poder dictaminar y legislar leyes simplemente ubicándolas, desconsiderando el contexto humano y la batalla interna que hay en cada uno de nosotros, en lo más interno, en lo más básico de cada uno de nosotros, cuando hablamos, como lo decía antes, en esa lucha constante entre la moral, la razón y nuestra concepción más primitiva. Por eso es que casualmente, como lo ubica o lo podemos ver a través de ciertos textos sagrados, como lo es la Torá, la Biblia también conocida, ahí vemos uno de los primeros elementos donde podríamos ver una manifestación de este lado simbólico del derecho, y son los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Sino 10 leyes que a lo que invitan, en primer lugar, es a transformar el instinto animal en un momento de razón, en un momento de pensar donde quien, ligado a esta ley, tenga que de alguna manera plantearse lo que está bien y lo que está mal. Es esta otra manera totalmente diferente, como te lo estoy compartiendo, la de observar, la de compartir y la de entender entonces esta rama de la filosofía del derecho que de alguna manera te estoy invitando, al menos en este espacio, a jugar a pensarlo. Imagínate, ¿qué otras palabras, qué otros términos, siendo que es tan determinante
la función de la palabra como creadora. O al fin y al cabo nosotros, en nuestra posición de abogados y de legisladores, ¿no es a través de nuestra palabra, acaso, que creamos realidades? Cuando establecemos leyes, cuando le decimos a través de esta legislación a la ciudadanía en general lo que a partir de tal momento está permitido o está prohibido, o cuando ubicamos desde nuestro rol de legisladores regulaciones, todo eso nos ubica a entender que hay una incidencia directa a través de nuestro rol, en cualquiera de sus maneras en que expresamos nuestra carrera, de acuerdo al rol que podamos llevar estando adelante, que hay una intervención directa de nuestra palabra con un impacto concreto en la realidad nuestra y de nuestras sociedades. Y es por eso que es imposible no considerar lo que cada una de nuestras palabras invita e implica como acción y como reacción. De ahí entonces, como te decía, la diferencia entre abogado y abogante. Pero te voy a contar una más, que quizás es más utilizada muchas veces, y es víctima. Esa palabra que en sí mismo pone a la persona en una categoría determinada. Esa palabra víctima genera toda una cuestión a nivel de lo simbólico en relación a eso. Quizás sería importante entender que hay otras formas de poder nombrar sin generar una categorización que ponga a la otra persona en una categoría que en realidad tiene que ver con una afectación que ha tenido sobre sus libertades, porque lo que hoy llamamos víctima es alguien que ha sido objeto de algún tipo de acción o de situación que ha generado una controversia en cuanto a su libertad, en cuanto a su derecho. Esos derechos que, como decía antes, están directamente eh, estar, involucrados en toda nuestra relación. Es por eso también que he elegido una frase de Rigoberta Menchú, que es muy interesante, ¿no? A la hora del premio Nobel, ¿no? Que dice que la paz no es solo la ausencia de guerra, mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz, que la anudo también de una manera muy concreta con la disertación de Gabriel García Márquez, cuando habló de la soledad de América Latina allí en el 82, cuando recibió el premio Nobel de Literatura. Y es que entender que bajo algún sistema de opresión, que bajo algún sistema de discriminación, que muchas veces está dada por nuestra propia palabra a la hora de tener que mencionar nuestras maneras de relacionarnos a la ley, siempre si hacemos de ese lugar seremos víctimas. Y siempre que haya una víctima, habrá un verdugo dispuesto a ejecutar su rol. Por eso es tan importante reconsiderar esta dimensión del derecho desde un lugar simbólico. Muchísimas gracias a todos por acompañarme durante estos minutos y ojalá todo esto que te he contado despierte en vos la semilla de recorrer el derecho desde un nuevo lugar. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.